Atar demonios. El hombre fuerte. Debemos saber usar la autoridad del Abba mediante Yahshua. Si conocemos esa autoridad, debemos saber entonces que no es nuestra, sino de Yahweh sobre nosotros. Por lo tanto, es un error atar un demonio. No tenemos ni el poder, menos la autorización de hacerlo. La única vez que la Escritura menciona que Hasatán es atado es en Apocalipsis 22:3. Allí es atado por 1000 años. ¿Qué debemos hacer nosotros y qué dice la Torá? La palabra del Abba dice que todo creyente renacido en Yahshua es libre, por lo tanto no puede ser poseído. Y más que reprender a Hasatán, se debe resistir. Hoy en día muchos confunden intercesión con guerra espiritual. ¿Sabían que el concepto guerra espiritual no se menciona en ninguna parte de las Escrituras? Si bien esto es un tema tácito, es decir, se supone o sobreentiende que ocurre, nuestra lucha es contra las tinieblas, sin duda, pero no para enfrentarlas. Eso lo hace Yahshua mediante el Ruach, el Padre con todos sus malachim, es su promesa y tú y yo lo resistimos, pero en santidad, en justicia y en conocimiento de la palabra y obediencia a nuestro Padre. Si alguna vez debemos reprender, debemos hacerlo como lo hizo el Malaj Miguel, que Yahweh te reprenda, fue su exclamación. Interceder, entonces, sería ponernos en el lugar de aquel que por diversas razones no puede o le cuesta ocupar su lugar, y allí rogamos, suplicamos y pedimos misericordia por otros y aún por nosotros mismos. Ningún creyente se puede adjudicar el poder de reprender o sujetar un demonio. Esto es de Yahweh mediante Yahshua y no de hombre. En Silvano 10, 17, 20, los discípulos se maravillaban al ver que los demonios se les sujetaban, y Yahshua les dijo que no se gozaran por eso, sino que sus nombres estén escritos en el Shamaim, y luego se gozó de que ellos comprendieran lo que los sabios y entendidos jamás comprenderán por su ego y carnalidad. Lean los siguientes textos en Santiago 4:7. Así que sométanse a Yahweh Elohe, opónganse o resistan a Hasatán, y él huirá de ustedes. Recuerden, resistimos en santidad y obediencia al Abba. Zacarías 3:2 dice, pero el mensajero de Yahweh le dijo a Hasatán, Yahweh te reprenda, Hasatán. Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda, porque este es Sión, arrebatado del fuego. A Judas 1:9, pero ni aun Miguel, el príncipe de los malachim, cuando contendía disputando con Hasatán sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Ibrim 12:2 o Hebreos, puesta la mirada en Yahshua, el autor y consumador de nuestra emuná, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero, sin hacer caso de la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Yahweh Elohe. Nuestra mirada y constante guía es Yahshua, y no el temor de demonios o lucha espiritual. Quien vive así no ha entendido la supremacía de Yahshua en su vida. Reclamar promesas. Cuidado con apropiarse de lo que no es nuestro. Toda vez que reclamamos algo es porque estamos exigiendo un derecho o algo que supuestamente nos pertenece, o lo hacemos en favor de otro. De otro modo, no habría reclamo. Las promesas de Yahweh no son algo, no son una cosa nuestra. Las promesas del Eterno son su bondad, su misericordia, su amor, consideración especial, por cuanto somos sus hijos, sellados por su Hijo Yahshua, y que se manifiestan sobre los fieles en toda la vida que viven, fluyendo en beneficio y ayuda de diversas necesidades, pruebas, gozos, alegría, dichas, conflictos, pruebas y etc. Y todas ellas tienen como fin acercarnos al Abba. Son una hermosa muestra de su amor. Las promesas de Yahweh jamás serán nuestras. Son muy grandes para que las contengamos. Ellas se derraman como el agua cuando tenemos sed, como sombra cuando el sol quema, como pan cuando tenemos hambre, como fuerza cuando estamos débiles y etc. Así es que nadie se adueñe de lo que no le pertenece. Solo crean, confíen, dependan y manténganse siempre expectantes, porque Yahweh jamás desampara y su promesa jamás es olvidada. Su palabra siempre debiera ser más que suficiente. En ella siempre están sus promesas. En Isaías 41:10, no temas, que yo estoy contigo.
No tengas miedo, que yo soy tu Elohe. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sustento con mi diestra victoriosa. Pactar o negociar con Yahweh. Bíblicamente e históricamente vemos que el trato de Yahweh sobre su creación siempre es de autoridad plena y total. Es decir, todo se sujeta a Él y no Él a las cosas. Por lo tanto, cualquiera que desee pactar con Yahweh está en un craso error. Yahweh jamás podría ajustarse a nuestra medida, pues somos limitados, carentes, dados al mal, al pecado. Difícilmente el Abba podría cohabitar en alguna mediación humano-divina. El hombre siempre se corrompe. Para ello decretó y estableció que su Hijo Yahshua fuera el mediador. Solo Él está a su medida y solo Él puede cumplir un pacto, y así lo hizo mediante su sangre en el madero. Así que no intente negociar pureza por respuestas. Tarde o temprano pecará y quebrantará el supuesto pacto. No intente negociar cumplimiento de normas o hábitos o conducta por soluciones. Tarde o temprano olvidará su parte y pecará y quebrará el pacto. No intente negociar dinero ante él por sanidad o milagro de cualquier tipo. Yahweh no es humano y menos corrupto para agradarse de alguna riqueza humana. Eso es aberrante ante él. Toráticamente, siempre es Yahweh quien pacta con el hombre, nunca al revés. El hombre jamás estará a la altura de tal acción, no está a la medida, jamás ocurrirá tal pacto. Tampoco sea necio prometiendo cosas que jamás cumplirá. Eso es ver a Yahweh como ingenuo. Él conoce nuestros corazones. Esto le desagrada en sobremanera. Finalmente, ¿qué le daremos si todo viene de él? Según Hebreos 6:13, por cuanto Yahweh le hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Se dan cuenta? Primera de Crónicas 29:14. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que tengamos los medios para hacer semejante ofrenda voluntaria? Pero todo viene de ti y es tu obsequio lo que te estamos obsequiando. Visualizar, ver de antemano el futuro que se desea. Muchos hablan de ver antes para recibir tal cual se ha previsto. Esto está bien cuando uno desea organizar el día o trabajos que requieren de una administración u orden, pero usarlo como don o cualidad especial ante Yahweh sería un gran error. Recuerden, usamos la fe, es decir, creemos sin necesidad de ver o sentir. Nuestra fe no se asienta en nuestras habilidades o cualidades, sino en quien la provee, y ese es Yahweh. La fe, aunque tiene el potencial para ver, no necesariamente muestra el objetivo, sino que es más fuerte, lo cree aún sin necesidad de mirarlo. Por eso es más poderosa que la visualización, que simplemente es metafísica, mentalización humana y nada más. No existe el visualizar en el pueblo Kadosh. Ahí solo existe la emuná. Por eso andamos por emuná y no por vista. Ordenar a los ángeles. Nadie tiene tal atribución de dar órdenes a los ángeles, nadie. Ellos son consiervos nuestros, están a nuestro servicio, pero no porque queramos o deseemos. Es Yahweh quien ha dispuesto que sus ángeles, pues son de Yahweh, nos sirvan en la vida. Ellos solo obedecen al Abba y al Adón Yahshua, a nadie más. Ellos están asignados y saben lo que deben hacer. Está prohibido contactarlos, orar a ellos, pedir su manifestación. Ellos solo acatan órdenes del Abba y del Adón. Ordenar a Yahweh. Cuidado, sumo cuidado con el énfasis y con la pasión al orar, rogando por peticiones y soluciones urgentes, y que por recordar promesas y decretos del Padre suenen a órdenes, mandatos o exigencias a Yahweh, que cumpla solamente porque está escrito. Recuerden que Yahweh responde siempre cuando existe fe, obediencia, humildad y quebranto. Su misericordia y compasión se manifiesta por medio de Yahshua, que ruega por cada uno de nosotros. Nadie que estando en pecado, tibieza o errado recibirá como pide.
sino según su fe y proceder. Primero recibirá lo que ha sembrado y luego, si la misericordia del Eterno lo alcanza. Orar reiterando todo para sentirnos oídos. También debemos ser muy prudentes y muy rigurosos porque muchos oran y cuando oran adrede repiten una cosa o necesidad para saberse oídos por Yahweh. Creen que al no decirlo con énfasis o con profundo deseo no serán oídos, y eso es un error. Yahweh actúa donde hay fe, incluso sin ver o sentir. Así que nadie ore pensando que Yahweh es sordo o que no se da cuenta. No limites el poder ni el amor de Yahweh sobre ti. Santiago 1:6. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento mueve de aquí para allá. No piense alguien así que recibirá cosa alguna de Yahweh. Mateo 6, 7, 8. Y al hacer oración, tefilá, no hagan repeticiones inútiles como los gentiles, que piensan que serán escuchados por su palabrería o su repetición de tantas urgencias que tienen. Por tanto, no sean como ellos, porque su Abba sabe qué cosas necesitan antes de que ustedes se las pidan.